de septiembre la CETERA por la lista azul y blanca. Precisamente hoy la CETERA ha convocado un paro nacional. Así es un bienvenido paro nacional, una decisión que entendemos nosotros que es acertada y que finalmente llega en medio de una situación que atravesamos varias provincias del país, que hace rato que venimos reclamándole a la CETERA que apoye con mayor fuerza y con medidas mucho más concretas las luchas que hay en las provincias contra políticas de ajuste y de persecución que son feroces de parte de gobiernos como el de Mendoza, el de Chubut, acá mismo, el Santa Cruz, que pretenden quitarles la personería gremial a un sindicato histórico y que ha sido referente de luchas como ADOSAC. Todas estas luchas y ahora agravadas por un hecho como el que está sucediendo en este momento, que es el de pretender condenar, ya lo condenaron de hecho, pero falta la pena, pero criminalizando a uno de los integrantes de este sindicato de Chubut, de la TECH, que además es sindicato de base de la CETERA, al que hoy le iban a leer y lo iban a informar de la pena que iba a dictar la jueza Tolomei del fuero provincial del Ministerio de Justicia, y finalmente pospusieron la pena, o la información de la pena, para el jueves 18 de agosto. Todo esto en el interior de la oficina penal judicial y afuera con cerca de 1000 personas de varias decenas de organizaciones sindicales, políticas, de movimientos sociales que nos encontrábamos allí, por supuesto repudiando la criminalización de la protesta, esta persecución que hay sobre las luchas y sobre los que salimos a la calle para reclamar que el Estado retribuya con salarios que alcancen para afrontar la canasta familiar, con la infraestructura que Claro. necesitan las escuelas. Vos estás Denunciando el hablando saqueo. concretamente del docente de Santiago Goldman, ¿no? Así Sí, es. sí, hoy de él estamos hablando cuando digo el ex secretario de la TECH, integrante de nuestro sindicato, que ha sido Y procesado, lo recordanos, llevado en Carlos, juicio. recordanos cuáles los hechos por cuál ha sido condenado este docente. A él lo condenan y pretenden hacerlo responsable de de las protestas que hubo, que tuvieron como consecuencia que se encendió fuego afuera de la Casa de Gobierno, afuera de la legislatura, que alcanzó los edificios de la legislatura y de la Casa de Gobierno. A él, por lo que sucedió en la legislatura, pretenden hacerlo responsable, de hecho lo han encontrado culpable. Esto sucedió el 17 de septiembre del año 2019, en medio de un ajuste tremendo de esta provincia, con meses sin cobrar el sueldo, y que tuvo como hecho más infausto que nos sigue doliendo y que nos va a doler durante toda nuestra carrera, tuvo como hecho la muerte de las compañeras docentes María Cristina y Jorgelina, ambas docentes de Comodoro Rivadavia, que habían llegado hasta un plenario de delegados que se hizo en Rawson, a 400 kilómetros de Comodoro, y en el retorno esa tarde, después de haber estado en la movilización provincial, de haber estado en el plenario, tuvieron un accidente en el que viajaban 4 compañeras y 2 de ellas, que son María Cristina y Jorgelina, fallecieron. Al conocerse esta noticia, mientras había una campia fuera de la legislatura, hubo toda una manifestación popular de bronca que le reclamaba y le sigue reclamando a Arcioni su responsabilidad por lo que estaba ocasionando en la provincia, y ese es el marco y la causa de la gran protesta que hubo ese día, que tuvo esto que estaba describiendo como hecho. Se encendió fuego afuera de la legislatura, afuera de la Casa de Gobierno, alcanzó los edificios y por eso es que pretenden Condenar. condenarlo y además darle una pena, Claro, porque el sí, gobierno está reclamando. encarcelarlo Sí, sí, directamente a un dirigente de hecho docente. el fiscal representando al gobierno de la provincia, y la querella es del gobierno de la provincia, están pidiéndole de 5 a 10 años de prisión
para Santiago Guzmán. Esto Claro. es lo que se Que está son hoy repudiando. todas penas que no son escarcelables, directamente va a ir preso, ¿no? Y va a ir a una Así es, cárcel. si supera el mínimo, si Que son superan 3 años. alcanza los 3 años, claro, Claro, si la pena alcanza los 3 años, esto está ahora en la decisión de la jueza, sería, sí, con prisión efectivo. concreta, Claro, efectiva, claro, y esto es el riesgo que corremos porque no es el único que está procesado y que está en juicios Santiago Guzmán en Chubut. Somos, porque yo también me incluyo, somos cerca de una decena de docentes y hay otros compañeros de ATE, de los movimientos contra la megaminería, que están procesados y a los cuales nos están persiguiendo. claro. Quienes habla Carlos Magno, yo he tenido más de una decena de causas y actualmente estoy atravesando, junto a otros compañeros, junto a Daniel Murphy, que es el actual secretario general de la TECH, hemos enfrentado un juicio del que salimos absueltos con gran acompañamiento y apoyo de decenas de compañeros, de miles de compañeros que se expresaron en las calles. A esas salimos absueltos y nos quedan 2 juicios más todavía por enfrentar. Ahora, Carlos, además de este punto, la convocatoria de ACETERA para este plan, este paro nacional, tiene otras cuestiones, como también tiene que ver con las luchas en las provincias, en el caso de ustedes, porque ha habido y hay luchas todavía en curso muy importantes, como en Mendoza, en San Juan, en Santa Fe, varias provincias que los docentes se han levantado, ¿no? Por eso decía hace un momento que finalmente la CETERA, que había declarado para el día de hoy una jornada de lucha, finalmente responde al reclamo que hay de muchas provincias de concretar una medida de fuerza de carácter nacional. Y ya no vamos a decir que debe ser únicamente diciendo en apoyo a las provincias. La CETERA tiene que encabezar las luchas porque somos un país y esas políticas se tienen que repudiar y se tienen que combatir desde la misma CETERA, poniendo a disposición todos los recursos, pero estando presente en las provincias para que no las peleemos solos y desperdigados todos los docentes, cada uno dando su propia batalla con el gobierno provincial. Esto es lo que se le ha reclamado a la CETERA, lo que le seguimos reclamando, los que no acordamos con esa política y los que decimos con esa clase de política gremial, de no ofrecer real enfrentamiento a esas políticas, lo que se termina permitiendo es que avancen las políticas conservadoras y de ajuste, que son las que son el riesgo mayor, no solamente en el presente, sino de cara al futuro. Por eso, con compañeros de todo el país, hemos conformado una lista poniendo en discusión esto, cuál es la política que se tiene que dar y que realmente representando la fuerza desde la CETERA para enfrentar estas políticas que son un Claro. riesgo presente y el de futuro. Bueno, está este paro nacional, como vos decía, bienvenido, que recoge una situación que hay en conjunto en cuanto a luchas y demandas como el salario. Ahora, ¿vos estás de acuerdo con esta modalidad? Porque de algunos sectores se reclamaba una movilización también para acompañar el paro, en el caso de acá de Buenos Aires o de la Cava, porque está centralizado, de pasar por las diferentes casas de las provincias, ¿no? Es decir, un paro y movilización, no solo un paro. Efectivamente, nosotros entendemos que cada vez que hay una medida de fuerza y no estamos en las aulas y convocamos a nuestros compañeros a no dictar clases, eso debe ser el marco para que nos visibilicemos en la calle y convoquemos también con nuestra propia presencia en la calle, convoquemos al resto de la comunidad a ser parte de la defensa de la educación pública. Eso nos parece que que tiene que ser central en una jornada como la de hoy. Acá se ha realizado una movilización muy importante, como te describí al principio, y esto debía ser la convocatoria para todo el país, porque en los docentes sabemos, cuando nos interesamos por saber lo que sucede fuera de nuestras provincias o de donde estamos enfrentando
esas políticas de ajuste sobre nosotros mismos, sabemos que en otras provincias se dan luchas también muy importantes y que eso se tiene que unir no solamente a través de la solidaridad declamada, sino con acciones concretas, y es lo que hoy finalmente ha sucedido. Ahora sigue estando el reclamo a esta política de la lista celeste que conduce la CETERA, de fortalecer esta lucha a nivel nacional para que se fortalezcan las luchas en las provincias y podamos enfrentar juntos el ajuste que hay en las provincias, que es terrible, que trae aparejado no solamente la situación salarial de los docentes, sino el abandono mismo de las infraestructuras, de los recursos que necesita la educación pública, sobre todo en momentos como este, en momentos en que la escuela es una referencia y un lugar importantísimo para sostener a las familias y en los lugares donde están más vulnerabilizados en sus derechos. Claro, también uno de los puntos de la convocatoria hoy era el tema salarial, es decir, el pedido de convocatoria paritarias, ¿no? Paritarias docentes, que es un debate en este momento, también está en el movimiento obrero, por todo el retraso de los salarios frente a la aceleración de la inflación, ¿no? Después si hay propuestas por parte del gobierno de un bono, de una cifra fija, hay quienes dicen bono no, paritaria sí, o quienes dicen las dos cosas, es decir, ¿cómo lo ves vos eso? Bueno, se nos cortó la comunicación, vamos a retomarla.